décadas de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. A finales de los 70 y a comienzos de los 80, Centroamérica estaba atravesando una crisis económica, social y política. En varios países de la región se dieron conflictos directos entre la población y las fuerzas del Estado. El conflicto entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos vino a empeorar la situación que de por sí ya era difícil. Centroamérica tiene un privilegio geográfico único. Lastimosamente, otros países con mayor poder explotaron este factor. Durante la década de los 80 y a finales de la misma, hubo derramamiento de sangre en Centroamérica. La intervención y apoyo por parte de los estadounidenses hacia la cúpula militar y política de Honduras provocó que un sinfín de familias con seres queridos desaparecidos no tuvieran ni la menor idea cuál fue el fin de sus seres amados. No se tenía tolerancia a lo que causasen problemas hacia las Fuerzas Armadas de Honduras y quien tuviera afinidad con el comunismo. Honduras, después de haber vivido décadas de golpes de Estado e imposiciones de gobiernos militares, en 1982 se creyó que el país regresaría a la normalidad con una democracia y que traería paz y desarrollo para la nación. Pero no fue así. La región y el mundo se enfrentaban a un conflicto que, si bien es cierto, ya llevaba décadas de estar sucediendo, en la década de los 80 estaba llegando a su pico máximo. El choque de estas dos superpotencias, como lo era la Unión Soviética y lo es Estados Unidos, provocaron un montón de conflictos en todo el mundo. Pero en los 80, en Centroamérica, estos conflictos llegaron a afectarnos tanto social, política y económicamente hablando. Centroamérica era una región y sigue siendo una región muy importante para poder controlar parte del mundo. Es por ello que estas dos potencias buscaban liderar y buscaban tener el control de la región. Honduras inicia la década de los 80 en un escenario completamente adverso, con una economía mundial lenta en recuperación y una débil demanda de nuestros productos exportados. Hubo cierre de líneas de crédito comercial y muchos daños colaterales económicos. Los escenarios que se dieron durante este tiempo fueron y son actos condenables, ya que enlutaron a centenares de familias. Se había destruido todo intento de reclamo social, por lo que los que estaban en contra del gobierno, en la mayoría de los casos, desaparecían y no dejaban ningún rastro alguno. Muchas de las razones por las cuales había movimientos sociales revolucionarios era por los notables abusos por parte del gobierno hacia la ciudadanía. Sumado a esto, que nuestros países pasaban por un momento económico crítico. Cabe resaltar que muchos países de la región, como lo fueron El Salvador, Nicaragua y Guatemala, estaban pasando por revoluciones que desencadenaron en guerras civiles. La injerencia por parte de estos dos bloques económicos, políticos e ideológicos, como lo eran la Unión Soviética y Estados Unidos, eran evidentes. Pero por la cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos, se podía observar el claro apoyo para reprimir los movimientos sociales que amenazaban en terminar de descontrolar la nación. La creación del Batallón de Inteligencia 316 no era más que el método el cual el gobierno utilizaría para reprimir al pueblo. Los miembros de dicho batallón fueron entrenados por instructores de la CIA. El New York Times en un artículo detallaba más sobre estos métodos, que indudablemente violaban los derechos humanos completamente. La frialdad que el gobierno tuvo en esta década fue una realidad que terminó costándole la vida a muchas personas inocentes que el único delito que cometieron fue expresar su malestar sobre los abusos y el poco interés por parte del gobierno hacia su pueblo. Esto demuestra que los ideales solo sirven para beneficio de unos pocos que terminan afectando a muchos. Globalización.
La situación económica en Honduras no era muy buena que digamos después de que la década de los 80 culminase. La democracia en nuestro país fue a un ritmo lento, debido a las constantes intervenciones extranjeras, sumado que años atrás habían intervenciones por parte del poder militar. El hecho que las fuerzas vivas de nuestro país hayan sido tan pasivas resultó en un fácil sometimiento por parte del gobierno y sus aliados, ya que existieron revueltas en nuestro país, pero no como sucedió en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El resultado de estos hechos solo agudizó más la crisis económica que Honduras llevaba gracias a la mala administración de los gobernantes. La política económica que Suazo Córdoba impuso en Honduras no benefició en casi ningún aspecto al pueblo hondureño. Los que claramente se vieron beneficiados fueron los empresarios y las empresas transnacionales extranjeras. Es por ello que el sentimiento socialista era un movimiento de los pueblos, por la presencia e influencia directa de los estadounidenses en su mandato. La deuda externa se disparó por las nubes. Si bien es cierto, las dos ideologías nos han demostrado que solo son para crear división entre los pueblos, en aquel tiempo, si eras antiimperialista, desaparecías. La globalización en Honduras. La política económica del doctor Suazo Córdoba falló en todos los aspectos. No se logró ejecutar de la manera correcta. Una de las razones fue el paralelismo y otra es que las políticas económicas en Honduras han sido creadas de una forma cerrada, es decir, que solo benefician a unos pocos. En esta década es donde la desigualdad se notó más, ya que la riqueza no fue distribuida equitativamente. Lastimosamente, esto provocó más pobreza en nuestro país. Actualmente, seguimos viviendo desigualdad. Mientras unos gozan de lujos excesivos, muchos apenas tienen poco para sobrevivir con $1 diario para toda una familia entera.